Bien, para quienes lograron ingresar y ya veo que algunos han logrado enviar, entonces por favor vamos a señalar que pues este trabajo, ante todo, ¿no es cierto?, es con la finalidad de que se pueda realizar el examen diagnóstico. Han enviado sus respuestas, están contempladas dentro de lo que viene a ser el soporte de Google From en Google Doc. Entonces tenemos nomás cierto grado de conocimiento. Sin embargo, debemos tomar en cuenta lo que viene a ser también este diagnóstico, que era ante todo con la finalidad, ¿no es cierto?, de llevar adelante el grado de conocimiento real con el cual pues nos encontramos en relación a lo que viene a ser la educación a distancia. De todas maneras, estimados licenciados, ingenieros, internamente me han escrito que una cierta cantidad de participantes están pues dentro de lo que es el evento a través de su móvil, a través de su celular. Entonces, de repente se les ha hecho, ha existido alguna dificultad para el ingreso. En algunos casos, quienes han estado con su computadora, yo he habilitado únicamente para que elaboren lo que es el tema de las respuestas. Entonces, creo que sin querer he habilitado a algunos para la edición y han editado a una persona sin querer, creo que dos veces se me fue la mano. De todas maneras, tenemos las respuestas ya. Voy a volver a habilitar, en este caso, este formulario Google va a ser como una especie de piloto para que podamos ver el grado de conocimiento con el cual contamos. Sin embargo, como les decía, vamos a habilitar un nuevo formulario ya con preguntas más especializadas, el cual necesariamente lo van a tener que elaborar en el transcurso de esta semana, ¿cierto? Vamos a dar un periodo, me imagino que va a ser hasta el día de mañana en la tarde, vamos a habilitarlo y pueden ingresar ustedes para poder responder a este formulario. Nuevamente es un diagnóstico. Bien, entonces, quienes han realizado y han logrado enviar su diagnóstico, muchas felicidades. A quienes no, no se preocupen, ¿no? Nuevamente reiteramos que no tiene ninguna ponderación significativa, no tiene, absolutamente no tiene validez. Eh, Únicamente tiene la finalidad de llevar adelante el diagnóstico, es decir, realizar, ¿no es cierto?, esta prueba con la finalidad de conocer con qué línea base nos encontramos para llevar adelante este módulo. Bien, en ese entendido, vamos a iniciar lo que viene a ser este módulo. Ahí tenemos lo que es la unidad didáctica número uno. Esta unidad didáctica número uno, si ustedes pueden observar, está en soporte PDF. Eh, en el soporte Moodle se encuentra elaborado a través de una página interactiva. Entonces, ustedes pueden ingresar. Lo que sí les va a pedir un navegador netamente por lo menos alto, es decir, con una cobertura, un ancho de banda aceptable, asimismo también una computadora aceptable. Entonces van a ver que ustedes, esta presentación es de carácter interactivo. Entonces ustedes pueden ingresar y van a observar que también van a poder realizar también así, este tipo de presentaciones. Sin embargo, para efectos de avance y considerando que la conexión en la cual me encuentro actualmente, entonces es un poco deficiente, en ese sentido vamos a llevar adelante lo que viene a ser esta presentación. Bien, entonces tenemos acá la unidad didáctica, los fundamentos de la educación virtual. Bien, lo que vamos a observar, el contenido, ahí tenemos la historia de la evolución de la educación virtual, lo que viene a ser la educación virtual desde los inicios hasta la actualidad, la discusión sobre su importancia, las teorías del aprendizaje en entornos virtuales. Asimismo, vamos a ver lo que son las principales teorías del aprendizaje y su aplicabilidad en entornos virtuales. Eh, Posteriormente, vamos a ver los modelos pedagógicos de la enseñanza en línea y vamos a describir cada uno de ellos y la importancia que tiene dentro de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, debemos iniciar y tomar en cuenta
que en la actualidad, ¿no? Antes de realizar este remonte en relación a los aspectos históricos de lo que viene a ser la educación a distancia, pues nos encontramos, ¿no es cierto?, en una sociedad actual, una sociedad digital y digitalizada, en donde pues las tendencias como las tecnologías y los retos están circundantes a lo que viene a ser un futuro y un futuro próximo, puesto que nuestra sociedad boliviana, ¿no es cierto?, con esto de la nueva ley, ¿no es cierto?, que también debe ser de conocimiento de la mayoría de nosotros, esto de lo que es la digitalización ciudadana, incluso, ¿no? Podemos tomar en cuenta que para participar dentro de lo que viene a ser, como ejemplos les damos, ¿no es cierto?, en esto de lo que es la administración de la justicia, debemos estar registrados como ciudadano digital. Y en algunos casos, en lo que viene a ser también instituciones de carácter público, también con lo que son también universidades también de carácter público en relación a la administración pública, necesariamente, si somos funcionarios y servidores públicos, debemos estar registrados en esto de la ciudadanía digital. Entonces, es una tendencia, ¿no es cierto?, el llevar adelante lo que son temas relacionados con el manejo de lo que son estos soportes digitales, estos soportes mediáticos, y precisamente, y por supuesto, también son retos que están latentes dentro de esta sociedad digital, porque debemos considerar, ¿no es cierto?, debemos tomar muy en cuenta que la mayoría de los componentes de la sociedad actual, pues en su mayoría, pues tenemos cierta tendencia, no vamos a decir en su totalidad, una cierta tendencia en lo que viene a ser el analfabetismo digital. Entonces, es un reto plantear, conocer estas nuevas tecnologías, el manejo de lo que viene a ser los aplicativos, en el caso de los celulares, el manejar el software desarrollado para diferentes escenarios y diferentes áreas del conocimiento. Si bien tenemos el desarrollo del software en un futuro, se está llevando adelante, ¿no es cierto?, que estos softwares pues sean incluidos en los aplicativos de los móviles. Entonces, si nosotros damos una lectura actual a la sociedad, podemos ver que pues el celular, nuestro móvil, pues ya en algunos casos incluso está superando al ordenador que está en nuestro escritorio. Tenemos capacidades, ¿no es cierto?, hasta de 16 gigas en RAM, tenemos hasta 512. En algunos casos se están lanzando ya en la actualidad y disponibles a la venta. No estoy haciendo marketing, ¿no? Claramente, pero ya tenemos en la actualidad celulares que cuentan hasta con 1 terabyte de memoria de almacenamiento interno. Y sumados a esto, son procesadores incluso que tienen 8 hasta 16 núcleos, imagínense que tenemos el móvil en nuestras manos. O sea, prácticamente tenemos una mini computadora en nuestras manos. Entonces, esto hace referencia a que el mundo y la sociedad misma está cambiando y pues ya no se hace, ¿no es cierto?, una obligación, sino una necesidad que debe tener lo que es el ciudadano y la sociedad misma de estar a la par de las tecnologías y estar a la par de las nuevas tendencias del futuro y las nuevas tendencias de la sociedad actual. Entonces, todo esto nos coloca pues en un escenario, ¿no es cierto?, hablando en el espacio propio de la educación, hablando de los docentes, hablando de los estudiantes, hablando de los recursos, los métodos. Entonces, hace que pues estas tecnologías, estas tendencias sean recursos mediáticos y sean actividades de mediación entre lo que viene a ser el proceso educativo y lo que viene a ser los contenidos teóricos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a observar una previa planificación y vamos a observar también la mediación, hablando de los recursos tecnológicos, hablando también de lo que viene a ser los métodos y recursos, así como también los métodos y recursos que utiliza el docente para llevar adelante un contenido planificado hacia los estudiantes. Entonces, esta va a ser la base eh,
práctica de lo que viene a ser la educación a distancia. Y tenemos momentos, ¿no es cierto? Primero, en este caso, para llevar adelante esta unidad didáctica, vamos a observar los conceptos de lo que viene a ser la educación a distancia, vamos a ver lo que son las bases históricas, posteriormente los modelos y finalmente el grado de eficiencia y eficacia que tiene la educación a distancia en la actualidad y el grado de eficacia que posiblemente vaya mejorando en un futuro próximo. Entonces, tenemos este escenario de la sociedad digital y podemos dar una lectura, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad actual. Podemos observar que necesariamente debemos conocer lo que viene a ser el manejo de estas tecnologías, el manejo de estas nuevas tendencias. Incluso debemos estar de algún modo incluidos en el manejo de lo que son los aplicativos móviles para llevar adelante o para su uso como recurso mediático para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, podemos observar acá la siguiente diapositiva, que eminentemente, ¿no es cierto?, la educación a distancia, pues ha sido producto, ¿no es cierto?, de lo que vienen a ser los avances de la educación, ha sido también producto de los avances tecnológicos. En primera instancia, vamos a hacer referencia a los avances de lo que viene a ser el ámbito educativo en relación a lo que son las corrientes, las teorías educativas, que han sido pues adaptadas a lo que viene a ser el avance tecnológico. También va a ser referencia, ¿no es cierto?, a los avances de carácter sociopolítico. Esto significa que la sociedad, de acuerdo a las necesidades identificadas, pues va a requerir, ¿no es cierto?, de un perfeccionamiento de las teorías educativas, de un perfeccionamiento también del recurso tecnológico para el uso en el ámbito educativo. Entonces van a existir ciertas políticas educativas, sociopolíticas, que van a paliar estas necesidades. Y entre ellas, ¿no es cierto? Vamos a ver las primeras formas de educación a distancia, planteadas en la 1565. También vamos a observar, ¿no es cierto?, que de manera posterior, ya en la gestión 2010, con esto de la promulgación de la ley 070, pues se lanza, ¿no es cierto?, medidas sociopolíticas para llevar adelante lo que viene a ser la educación, el fenómeno educativo y el uso de los instrumentos mediáticos, como el avance tecnológico, para llevar adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo, que responda a una sociedad y que responda ante todas las necesidades sociopolíticas. Indudablemente, un escenario del aprendizaje a lo largo de la vida también va a ser muy imprescindible para la formación, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser de la educación a distancia. Podemos identificar que el aprendizaje a lo largo de la vida, en algunos casos identificado como el aprendizaje permanente, desde el punto de vista de la pedagogía, pues está relacionado con la educación a distancia, porque este permite, ¿no es cierto?, y apertura a que el estudiante pues pueda desarrollar su aprendizaje no solamente en escenarios áulicos, ¿cierto? No solamente en lo que viene a ser la educación regular, sino, sino en espacios externos, incluso posteriores a lo que viene a ser a la formación en la educación superior. Podemos señalar también que se carece de sistemas convencionales, ¿no es cierto?, dentro de la educación a distancia, es decir, apartarnos de ciertos sistemas que están de algún modo parametrizados y que están regulados. Entonces, esto de la educación a distancia también nos aparta de estos sistemas convencionales. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos estos espacios que pueden ser desarrollados, ¿no es cierto?, rompiendo las barreras del tiempo, rompiendo las barreras también del espacio. Entonces, todos estos aspectos
vamos a decir que de manera general, en la actualidad y con la anterioridad, a la par de la aparición de lo que viene a ser eh, esto de lo que es la educación por correspondencia, que es como uno de los principales precursores de lo que viene a ser la educación a distancia. Entonces, podemos observar que estos aspectos también van a fomentar y van a propiciar que la educación a distancia prolifere y que se perfeccione, como habíamos señalado, ya con lo que viene a ser ya la educación virtual. Entonces, eso vamos a observar ahora, estimados ingenieros. Bien, vamos a señalar también cuáles son los principales destinatarios, y vale el término, para lo que viene a ser la educación a distancia. Y precisamente, ¿no es cierto?, con la aparición de lo que viene a ser la educación por correspondencia, planteada en sus inicios por Juan August Comenius, quien también fue autor, ¿no es cierto?, de la Didáctica Magna, un notable pedagogo y filósofo, quien hace referencia, ¿no es cierto?, a que la educación por correspondencia puede ser efectuada en diferentes escenarios. Pero ahora estamos haciendo referencia a la educación a distancia. Principalmente, ¿no? ¿A quiénes va destinado o quiénes por lo general han sido partícipes de este tipo de educación? Pues vamos a decir, quienes están fuera, ¿no es cierto?, de zonas geográficas que sean próximas a lo que viene a ser una educación formal. Es decir, aquellos residentes que están en zonas geográficas alejadas. También puede estar relacionado o estar destinado para aquellos adolescentes o jóvenes que puedan vivir en sectores rurales. De igual forma, para aquellos adultos que están ocupados, aquellos que tienen ciertas actividades, ciertos roles que pues les dificulta tener el acceso a la educación regular en espacios físicos. Entonces, adultos ocupados por diferentes motivos, no solamente vamos a decir laborales. Si nosotros damos una lectura general al espacio social, podemos identificar fácilmente, ¿no es cierto?, que existen personas que pues muchas veces por situaciones reales de la vida, pues son padre o madre, ¿no es cierto? En algunos casos tienen alguna dificultad de tipo social, ¿no es cierto? Puede estar, pueden tener también exceso laboral, pueden tener responsabilidades que son propias de su cargo y no puedan tener acceso, ¿no es cierto?, a una educación superior, una educación regular. Bien, también he observado que esta educación a distancia se da, ¿no es cierto?, para aquellas un momento, por favor, vamos a silenciar a Analí. Bien, decíamos entonces que también puede ser pues efectuado o hemos observado características de la educación a distancia para aquellas amas de casa. Amas de casa que por lo general, por el tema de su trabajo propio, pues no tenían, ¿no es cierto?, esa facilidad de participar en espacios áulicos para llevar adelante su formación, puede ser en algunos casos de bachillerato, en algunos casos de tipo profesional. Asimismo, ¿no es cierto?, un destinatario propio y general es aquellas personas que están hospitalizadas o aquellas personas discapacitadas que de acuerdo, ¿no es cierto?, a la ley también de las personas con capacidades especiales, actualmente se las llama así, ¿no es cierto? Entonces, personas con capacidades especiales y aquellos que son también hospitalizados, quienes también han sido partícipes en su gran mayoría como destinatario en lo que viene a ser la educación a distancia. Esto por el simple hecho de su característica particular en el ámbito biológico y la funcionalidad de su cuerpo biológico. También se puede observar que ha sido uno de los destinatarios generales lo que son los reclusos.
¿cierto? Aquellos que tienen el impedimento, ¿no es cierto?, del goce propio de la libertad por diferentes causas, vamos a decir. Entonces, también dentro de las penitenciarías, así como también dentro de lo que son eh, a esto que nosotros llamamos el sistema penitenciario, tenemos, ¿no es cierto? En nuestro propio país tenemos programas, ¿no es cierto?, para llevar adelante la formación integral y la reinserción social, que nosotros llamamos, del recluso. Entonces, acá podemos observar también como destinatario en la educación a distancia a los reclusos. Los emigrantes, personas que son del exterior, que por situaciones, por N situaciones, son emigrantes, también tenemos programas que son destinados dentro de la educación a distancia para llevar adelante la formación también de los emigrantes como destinatario. Residentes de zonas que no son céntricas, ¿no?, a lo que son los ámbitos educativos. Personas mayores, ¿cierto? Esto también está relacionado con lo que viene a ser la educación andragógica, la andragogía relacionada con la educación a distancia. Entonces, en algunos casos, este tipo de educación a distancia, ¿no es cierto?, lo llevamos adelante por diferentes medios cuando hablamos de adultos mayores en la actualidad. ¿Ya? Entonces podemos ver la educación a través de lo que son programas de radio, programas educativos en la televisión, que más adelante vamos a ir observando qué experiencias también tenemos acá en nuestro país boliviano. Entonces, así también experiencias que se dan en diferentes lugares del mundo. Entonces, por lo general, como destinatario dentro de la educación a distancia para los adultos mayores, relacionado con el tema andragógico y relacionado también con recursos mediáticos que son propios y son accesibles y manejables por el adulto mayor. Bien, continuemos. Bien, entonces, a manera de introducción a lo que viene a ser la educación a distancia, vamos a hacer referencia a lo que son los aspectos históricos de lo que viene a ser la propia educación a distancia. Vamos a decir que este inicia, en algunos casos, la mayoría de los textos que están propuestos, por si acaso vamos a hacer referencia, proponen, ¿no es cierto?, que la educación a distancia tendría, ¿no es cierto?, sus antecedentes, en su mayoría hablan, ¿no es cierto?, que tenemos en la antigua Roma, ¿no es cierto?, considerando sus diferentes estadios, desde lo que viene a ser la Roma eh, que estaba precedida como república y posteriormente, ¿no es cierto?, como lo que viene a ser monárquica, ¿no es cierto? Entonces, en ese entendido, podemos ver que existen, ¿no es cierto?, los patricios, los señores que manejaban lo que es el Senado, pues tenían esa facultad de llevar adelante un proceso educativo por a través, ¿cierto?, de correspondencias. Existían tablas romanas que se compartían. Entonces, ahí podemos observar, no sé si ustedes tal vez difieran con lo que se está relatando, podemos observar que hay un cierto antecedente de lo que viene a ser una educación por correspondencia. Debemos considerar que la educación por correspondencia, pues no es nada menos que llevar adelante un escrito, ¿no es cierto? Puede ser por diferentes medios, puede ser por a través del correo, puede ser por a través del llevado, no sé, o el encargado, ¿no es cierto? Una persona que pueda llevar este documento o estas tablillas en el caso de los romanos para fines educativos. Entonces, como ustedes pueden observar, entonces tenemos un antecedente que pues está relacionado con el tema educativo de lo que viene a ser este proceso histórico de lo que viene a ser la cultura y la civilización romana. Incluso, ¿no? Si hacemos más referencia, le estoy hablando también esto así, de repente tal vez esto no va a estar propuesto en nuestra cartilla, sin embargo, vamos a hacer referencia, incluso, ¿no? Está relacionado con lo que es la filosofía.
Ustedes saben muy bien, por cultura general, que la cuna, ¿no es cierto?, de la filosofía, pues es la cultura romana, ¿no es cierto? Ahí podemos ver a Sócrates, a Platón, Aristóteles, quienes pues son referentes, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser la dialéctica, la mayéutica, ¿no es cierto? Entonces, en donde estos señores pues llevaban adelante procesos educativos, la formación, ¿no es cierto?, de los patricios, para que ellos pues lleven adelante lo que es un alto conocimiento para la finalidad de la gobernación. Bien, mil disculpas, continuemos. Como les señalaba, ¿no? Entonces, tenemos frente a nosotros, ¿no es cierto?, lo que viene el aspecto histórico. Decíamos, ¿no es cierto?, que de algún modo, pues, se ha originado la educación a distancia, más que todo como antecedente, ¿no es cierto?, de la educación por correspondencia eh, dentro de la civilización romana. Entonces, ahí decíamos, Sócrates, Platón, a través del diálogo, ¿no es cierto?, va a ir presentando lo que viene a ser las bases y van a sentar lo que viene a ser estas bases dentro de lo que viene a ser el proceso educativo. Posteriormente tenemos lo que son las primeras formas de educación a distancia que van a surgir, ¿no es cierto?, a lo largo de lo que viene a ser este proceso histórico. Ya por el siglo XVII vamos a ver que se va a ir implementando esto de lo que es la aparición de la imprenta, el cual va a jugar realmente un papel muy crucial y muy importante para que se pueda difundir, ¿cierto?, lo que viene a ser esto de lo que viene a ser el conocimiento, los escritos. Entonces ahí podemos observar en la diapositiva, ¿no es cierto?, una relación y hacemos referencia a lo que viene a ser esto de la escritura. Un momentito, por favor. La primera parte ya lo he grabado. Bien, entonces decíamos, ¿no es cierto? Con el tema de la aparición de la imprenta, vamos a pues ir avanzando con lo que viene a ser la difusión del conocimiento. Y una de las bases principales de lo que viene a ser la educación a distancia es esta difusión,
la característica de difundir el conocimiento. Esto va a permitir, ¿no es cierto?, la creación de materiales educativos, folletos, y estos pueden ser distribuidos a grandes distancias. Ya posteriormente vamos a ver, ¿no es cierto?, que se identifica las primeras formas precarias de lo que viene a ser la prensa. Con esto de la difusión del conocimiento, pues se han ido difundiendo también así lo que viene a ser ciertos aspectos relacionados con lo que es el aspecto informativo. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, dentro de la historia que la prensa, esta forma de compartir y difundir el conocimiento a través de, de las primeras formas de impresión por la imprenta, pues incluso si hacemos, nos remontamos a los aspectos históricos, hablando dentro de lo que son actividades de tipo subversivo, actividades de tipo bélico, en guerras y demás, pues han tenido un papel muy importante. Yo les invito también a ustedes a observar cómo es que la imprenta y la prensa han cambiado, incluso en algunos casos, el camino y el trance de la historia misma. Bien, entonces podemos observar que posteriormente, ya haciendo seguimiento a este círculo que tenemos presente en nuestra diapositiva, ya tenemos posteriormente lo que es la aparición del correo postal. Esto en el siglo XVIII y se convierte, ¿no es cierto?, en un gran canal importante y vital, ¿no es cierto?, para los estudiantes y tutores. Esto porque va a facilitar el aprendizaje a distancia. Entonces ya estamos rompiendo acá la barrera del espacio. No solamente los procesos educativos se dan en un lugar, sino que pueden ser compartidos por a través del correo postal. Entonces los estudiantes y tutores tienen esa facilidad, ¿no es cierto?, de interactuar por a través del correo postal. De repente no rompiendo espacios temporales, porque vamos a ser conscientes y si nos remontamos al escenario propio del siglo XVIII, pues vamos a ver que el correo también tenía nomás su espacio temporal para que pueda llegar al destinatario. No, no es como en la actualidad, fácilmente nosotros hacemos un clic y enviamos, ¿no es cierto?, un correo electrónico, lo posteamos, le damos un like, ¿no es cierto?, le damos un no me gusta, pero es en el momento. ¿Ves? El código postal de esa forma ha sido utilizado dentro de lo que viene a ser la educación a distancia. Entonces decimos, ¿no es cierto?, que la imprenta realmente va a jugar un papel importante para la creación de los materiales educativos y para la distribución a grandes distancias. El correo postal, de igual manera, ¿no es cierto?, un canal vital para la comunicación entre estudiantes, docentes o tutores. En el siglo XIX, acá un aspecto muy importante, eh, dentro de lo que viene a ser la Universidad de Londres, pues quien se destaca, ¿no es cierto?, como pionera dentro de la educación a distancia, puesto que lleva adelante su oferta, ¿no es cierto?, de cursos por correspondencia. Entonces, este va a ser un hito, un precedente muy importante para lo que viene a ser el desarrollo de lo que viene a ser la educación a distancia. Ya con el surgimiento, ¿no es cierto?, con la aparición de lo que viene a ser el teléfono, la radio, pues vamos a ver que la educación a distancia pues ya va a ir rompiendo estas fronteras de espacio y de tiempo. Entonces, la educación a distancia va a ser impulsada, ¿no es cierto?, con este surgimiento de estas nuevas tecnologías, como decíamos, ¿no es cierto?, el teléfono, ya posteriormente la radio, y va a ampliar necesariamente las posibilidades de comunicación y de enseñanza a distancia. Va a ampliar en gran medida. Y de repente tal vez nos va a faltar el espacio para compartir, pero tengo una diapositiva también que está en el soporte Moodle
Ustedes también pueden observarlo. Y ahí estamos haciendo referencia, ¿no es cierto?, a las primeras formas de aparición de lo que viene a ser la radio, ¿no es cierto? Y aquí hay una controversia, no sé, quisiéramos también participar, quisiera que ustedes también me digan si están a favor de Marconi, ¿no es cierto?, como inventor de la radio, o a Nikola Tesla, ¿no es cierto?, quien ha inventado la bobina. Pero esta bobina necesariamente, ¿no es cierto?, es un elemento esencial sin el cual no daría el funcionamiento una radio. Por eso es que algunos atribuyen, ¿no es cierto?, como inventor de la radio a Nikola Tesla. Sin embargo, otros establecen que solamente es un elemento usado por Marconi para llevar adelante esta invención, que es muy relevante, como es la radio. Bien, entonces, ustedes pueden ir observando también un aspecto histórico que hemos tratado de mostrar. Se ha faltado un poquito de tiempo. Creo que no hemos planificado muy bien esto del diagnóstico, vamos a ser sinceros. También los participantes un poco también han tenido dificultad en el sentido de ingresar. En algunos casos también algunos están con su móvil. Se entiende, claro, se entiende y se toma muy en cuenta. Pero sin embargo, está presente para que ustedes puedan observar. También se hace una referencia al tema del aspecto de la radio, ¿no es cierto?, dentro de nuestra realidad boliviana, ¿no es cierto? Ahí vamos a observar cómo las primeras radios tienen su funcionamiento, cómo han ayudado inclusive al tema revolucionario dentro de la sociedad boliviana, ¿cierto? Y nosotros si somos de la generación del 80, como mi persona, entonces vamos a observar que realmente, ¿no es cierto?, el fenómeno de la radio, pues ha sido muy importante y sigue siendo, ¿no es cierto? Tenemos radios educativas, tenemos también radios que son interactivas, ¿no es cierto? Inclusive podemos establecer, ¿no es cierto?, a través de aplicativos que tenemos en el móvil, la opción de sintonizar todas las radios en el sistema global. Podemos fácilmente ingresar, ¿no es cierto?, radios por vía web, Estados Unidos, Brasil, bueno, apartándonos en la actualidad, ¿no?, haciendo un referente. Bien, de repente nos estamos saliendo, creo, un poco de este tema de la exposición. Continuemos. Entonces decíamos, ¿no? En este siglo XX, ya con estas tecnologías, la radio y el teléfono, pues ampliamos las posibilidades de la comunicación y el trasfondo, ¿no es cierto?, del proceso de la enseñanza y aprendizaje necesariamente va a ser, pues, relacionado con el acto comunicativo. Cuando nosotros pretendemos enseñar algo, comunicamos algo, ¿no es cierto? Pues vamos a comunicar, qué sé yo, un procedimiento quirúrgico, vamos a comunicar, qué sé yo, un procedimiento legislativo, ¿no es cierto? Vamos a comunicar una tendencia teórica educativa, vamos a comunicar también, qué sé yo, un teorema matemático, ¿no es cierto? Comunicamos en un sentido pedagógico y a esto nosotros vamos a llamar la enseñanza. Entonces, el trasfondo del proceso de enseñanza y aprendizaje siempre va a estar relacionado con la actividad comunicativa. Entonces, por eso es que decimos que estas tecnologías van a apoyar ya de lleno a la educación a distancia. Ya no va a ser ya educación por correspondencia, ya estamos haciendo referencia a un siguiente nivel, que sería la educación a distancia. Bien, ya por la década de 1920, ya vamos a hablar, pues, vamos a hacer referencia a la creación, ¿no es cierto?, de radios educativas que van a ser un hito muy importante y van a marcar, ¿no es cierto?, su trascendencia, su importancia dentro de lo que son las lecciones y conferencias a un amplio público. ¿Sí? De acuerdo al avance tecnológico, también la radio ha ido incrementando, ¿no es cierto?, la amplitud. Nosotros la amplitud lo medimos por watts, por kilovatios. Entonces vamos a ver que ya de 50, 100, 200, en algunos casos hasta de 500, 600 watts de potencia. Entonces tenemos un radio, un espacio amplio. Vamos a hablar de kilómetros,
incluso de 100, 200, en algunos casos hasta de 300 kilómetros de amplitud de señal. Entonces, ¿todo esto qué hace? Va a llegar adelante un proceso educativo para un público más amplio, más personas, más personas relacionadas con la educación a distancia. Ya por la década de 1960 vamos a observar ya lo que es con la aparición del bulbo, la televisión, ¿no es cierto? La tele. Y la televisión educativa se convierte, ¿no es cierto?, en una herramienta poderosa para la enseñanza a distancia. Entonces vamos a llegar a miles de hogares, va a existir programas educativos donde ya no solamente se van a limitar a escuchar como actualmente, como ahora estamos escuchando, sino que vamos a observar también por a través del sentido de la vista lo que son procesos de enseñanza, llámese alfabetización, los primeros escenarios, llámese de algún modo también ciertos oficios que han sido los primeros escenarios de lo que viene a ser la televisión educativa. Bien, nos hemos saltado el tema del fax. El fax también ha sido anterior, ¿no es cierto?, a la televisión, pero eso también, el trasfondo, si ustedes observan, es también una educación por correspondencia, ¿no?, que tiene una tendencia relacionada con lo que es la educación a distancia. Bien, pasemos ya al Internet, ¿no es cierto? Ya esto ya sería relacionado con la era digital, la educación en el siglo XXI, la década de 1980, los 80, con el surgimiento, ¿no es cierto?, de las computadoras, con el surgimiento de las redes de computadoras, ya posteriormente las redes de telecomunicación, esto pues viene a dar lo que viene a ser la educación en línea. Sigue conociéndose y sigue hablándose, pero de educación a distancia. Bien. Podemos hacer una referencia también histórica y también eso quisiera remarcarlo, se encuentra también en lo que viene a ser en el soporte de Moodle, en lo que viene a ser el avance histórico también, el avance propio de lo que viene a ser esto de lo que es las computadoras, desde lo que viene a ser la ENIAC, si no me equivoco, la ENIAC es una de las primeras computadoras, ¿no es cierto?, que tenía todo un peso entre 6 y 7 toneladas. Imagínense la cantidad de peso y el espacio también era como unas 2 a 3 habitaciones grandes. Y solamente procesaba información básica, aritmética, simplemente eso. Posteriormente viene ya lo que viene a ser la computadora Colossus Mark I, la Mark I de Cambridge, ¿cierto? Aspectos también de cultura general que de repente conocemos. Entonces, esta aparición de las computadoras pues va a dar una revolución a lo que viene a ser la educación a distancia, puesto que estas computadoras van a permitir, ¿no es cierto?, no solo tener un acceso auditivo, un acceso de imagen, un acceso interactivo, un acceso para lo que es el guardado de la información, sino que va a permitir también ser un medio muy importante para llevar adelante el proceso educativo, el proceso de enseñanza y aprendizaje por a través de lo que viene a ser las computadoras. En primera instancia, las computadoras en línea, conectadas en línea, y las computadoras con acceso a redes de telecomunicación. Ya por la década de los 90, el Internet pues, se convierte en un principal canal de comunicación para el aprendizaje a distancia. Y va a permitir, ¿no es cierto?, la creación de plataformas educativas, va a permitir también la creación de cursos virtuales y vamos a tener lo que son también la aparición posterior, ¿no es cierto?, de lo que vienen a ser los primeros móviles, claro que no smart, es decir, no inteligentes, pero vamos a tener lo que es el Internet
como principal soporte, ¿no es cierto?, para llevar adelante el proceso de la educación a distancia. Acá vamos a hacer referencia a que la educación a distancia pues, se consolida, ¿no es cierto?, como una modalidad educativa de gran importancia porque va a ofrecer, ¿no es cierto?, va a ofrecer flexibilidad, va a ofrecer accesibilidad y personalización del aprendizaje del estudiante. Posteriormente, ya vamos a tener, siguiendo haciendo un avance a este círculo, tenemos lo que es la aparición de los teléfonos inteligentes, los famosos smartphones, las tabletas, que van a permitir de igual manera un acceso con mayor sofisticación, con mayor amplitud, con mayor interactividad para el proceso de lo que viene a ser la educación a distancia. Y a partir de la aparición del Internet, en la actualidad las tendencias que realizan teoría en lo que es la educación a distancia, se estaría hablando de una educación en línea a partir de la aparición del Internet y la conexión entre terminales de computadores. Posteriormente, con la aparición de lo que viene a ser la realidad virtual, espacios simulados, hologramas y demás aspectos que denoten virtualidad, la conocemos como educación virtual. Y esto vamos a observarlo en la siguiente diapositiva. Bien, continuemos. Bien, ahí tenemos la historia educativa entonces de la educación a distancia. Es una imagen reflexiva, ¿cierto? Ahí podemos observar los años de 1960, como antes, ¿no? El proceso educativo era más tradicional, se hacía más referencia, ¿no es cierto?, a los procesos educativos que remarque lo que es, en todo caso, esto de la honestidad, lo que son los aspectos morales dentro del proceso educativo, ¿no es cierto? Si observamos el aspecto de lo que viene a ser la virtud, la moral y otros aspectos aptitudinales del proceso educativo, podemos ver que esto va en escalonada baja, va a ir reduciéndose con el avance también de la tecnología. Y ustedes fácilmente pueden observar eso en la realidad, ¿no es cierto? Tenemos acceso a cantidad de información. Tenemos acceso a cantidad de aplicativos que pueden resolver fácilmente una ecuación matemática, una ecuación aritmética. Fácilmente se puede resolver también en línea. Si tenemos algunos aplicativos o programas, incluso podemos ir más allá, ¿cierto? Si es que hablamos de la realidad virtual y la educación virtual. Bien, entonces, de repente esta parte ya lo he hablado, ya hemos hecho referencia al aspecto histórico. Sin embargo, podemos remontar algún aspecto que de repente nos hemos olvidado. Acá podemos observar las primeras formas, ¿no es cierto? Algunos autores hacen referencia que la educación por correspondencia incluso estaría iniciada, nos dicen, ¿no es cierto?, en lo que viene a ser la cultura sumeria, con esto de la escritura cuneiforme, ¿no es cierto?, con las tablillas de arcilla, que estas eran pues también llevadas, porque no solamente se han encontrado en Mesopotamia, ¿no es cierto?, sino que se han encontrado en diferentes espacios estas tablillas. Y eso denota que estas tablillas han sido también manejadas y han sido utilizadas para llevar adelante el compartimiento de información. Por ejemplo, esto también, si ustedes pueden observarlo, como estamos con Internet a la mano, hay, ¿no es cierto?, indicios que las primeras formas de informar aspectos educativos en estas tablillas cuneiformes, pues han sido, por ejemplo, el compartimiento de recetas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de elaborar cerveza, por ejemplo, está ahí. Pueden observar. Es interesante, hay aspectos que son curiosos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el aspecto de la historia de los temas educativos. Pero en fin, tenemos ahí papiros que estaban elaborados, ¿no es cierto?,
de lo que son la savia de las plantas acuáticas que estaban cerca de los ríos de Mesopotamia, el río Nilo y demás, ¿no? Son aspectos también de cultura general que podemos observarlo también fácilmente. Y los famosos pergaminos que estaban elaborados, ¿no es cierto?, a partir de la piel de los animales. Todos estos, compartidos o no, han sido elementos para llevar adelante los procesos educativos. Bien, decíamos, ¿no? Ahí está la educación por correspondencia, también conocida como educación a distancia tradicional. Un elemento muy importante era conocido como educación a distancia tradicional. Entonces, porque es anterior a los primeros elementos esenciales de la educación a distancia. Porque en este caso la educación por correspondencia era pues llevar, ¿no es cierto? Llevar adelante como correspondencia un contenido educativo con la finalidad de que se dé un proceso de enseñanza y finalmente este era retribuido por a través del estudiante con una actividad evaluativa hacia el docente. Entonces, ahí podemos ver una educación meramente de carácter de correspondencia. Entonces, la educación por correspondencia va a ser pues, una modalidad educativa, ¿no? Que se va a basar en eso, en el intercambio de estos materiales de estudio entre estudiantes y el tutor, o estudiantes y la institución educativa. A través de un servicio postal, claro está, a través de medios de comunicación a distancia, sí, por supuesto se lleva así de esa manera. Y como decíamos, ¿no es cierto? Esta modalidad surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como respuesta a la necesidad de brindar educación a personas que por diversas razones que habíamos visto anteriormente no podían acceder a la educación presencial. Diversas razones, habíamos dicho, ¿no es cierto? Puede ser incapacidad, puede ser por el tema de que sea recluso, puede ser de que el tema de su trabajo no lo permita, que sea de la tercera edad. Y hemos visto varias personas que pueden ser partícipes de este tipo de educación por correspondencia por diferentes razones. El desarrollo de la educación por correspondencia, ahí podemos observar sus inicios, eh, principalmente, ¿no es cierto?, con la aparición de materiales impresos, como libros, textos, guías, guías de estudio, guías de ejercicios. Entonces, los estudiantes reciben estos materiales por a través de un correo postal, ¿no es cierto? Y tras completar estas tareas asignadas, pues las envían de regreso a los tutores para que puedan ser evaluados. Bien, y ahí podemos ver este tipo de educación por correspondencia, por lo general, por estar remarcado en rojo, se da, ¿no es cierto? Pero a través del fax e internet podemos ver que sigue aún dándose esta educación por correspondencia. Entonces, donde enviamos un documento correspondiente y el estudiante se interioriza del contenido, realiza una actividad evaluativa y devuelve al docente para que éste pueda realizar la actividad evaluativa. Bien, ahora sí, de lleno ya ingresamos a lo que viene a ser la educación a distancia. ¿Y qué es la educación a distancia? Pues no va a ser más que una modalidad educativa en la cual los estudiantes y docentes van a interactuar, ¿no es cierto? Y se van a apoyar de qué, se van a valer de qué, de la tecnología y la información de la comunicación, las famosas TICs. Van a utilizar métodos, estrategias, así como herramientas que van a facilitar el aprendizaje desde cualquier lugar y momento sin la necesidad de acudir de forma presencial. Entonces, facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, la educación a distancia. Características esenciales, según Kagan, ¿no es cierto? Para señalar que posibilita, ¿no es cierto?, establecer encuentros ocasionales con la finalidad didáctica o socializadora, de difundir un conocimiento. Otra característica va a ser el establecimiento de un modelo institucionalizado de educación. Se establece, ¿no es cierto?, a través de la educación a distancia, cada institución que lleva adelante un proceso educativo a distancia tiene un modelo educativo propio para llevar adelante el proceso educativo a distancia. Otra característica va a ser necesariamente la separación, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser
el docente como el estudiante. Hay una separación física. Si es que no existe esta separación física, no, pues no es una educación a distancia, es una educación tradicional. Pues, necesariamente debe existir esta separación física entre los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el docente, el estudiante y en algunos casos incluso el medio, el instrumento como tal, está separado también. Se hace uso de las tecnologías de información y conocimiento. Entonces, las TICs van a permitir, ¿no es cierto?, un diálogo progresivo y efectivo entre el estudiante y el docente. Más características, la utilización de medios técnicos para relacionarse y transmitir contenido del curso. Entonces, pueden existir medios técnicos, como decíamos, ¿no es cierto?, grabadoras, celulares. Entonces, existen estos medios técnicos, incluso tenemos lo que son los periféricos de almacenamiento, ese es el término correcto al cual se le denomina a estos famosos eh, pendrives, ¿no es cierto? O en algunos casos antiguos, anteriormente se manejaban, ¿no es cierto? Estos eh, periféricos de almacenamiento, los famosos disquetes, los CD-ROOMs. En la actualidad es la nube, ¿no? Pero eso ya estaríamos hablando de una educación en línea o educación virtual. En educación a distancia vamos a hacer referencia a recursos para transmitir contenidos. Y los que anteriormente hemos mencionado, esos son los óptimos. Más características va a ser la organización del aprendizaje por medio de una institución educativa. Entonces vamos a organizar el aprendizaje, el contenido, el diseño curricular, el currículo educativo, pues va a estar organizado por una institución educativa. Los requisitos para la educación en línea, ¿cierto? Aunque sea una modalidad que va a facilitar el acceso al aprendizaje, necesitamos y requerimos de ciertos requisitos y características que van a permitir la efectividad y el éxito académico. Principal es una autodisciplina. Si el estudiante no es autodisciplinado y no tiene compromiso, pues fácilmente o lamentablemente puede existir una falencia dentro del éxito académico del proceso educativo de la educación en línea. Necesitamos también acceso y conocimiento de los medios de comunicación a lo que son las tecnologías de información y conocimiento. Entonces, si no tenemos conocimiento básico, mínimo, en lo que viene a ser el manejo de una computadora, el manejo de algún software, difícilmente podemos llevar adelante hoy en día una educación a distancia. Esa es la dificultad. En el caso anterior de la educación por correspondencia, este requisito no era tan esencial, ¿no? Porque únicamente era esperar la correspondencia, dar una lectura y responder. En este caso, como recurso, como medio, es la tecnología de información y conocimiento. Entonces tenemos que conocer mínimamente cómo encender una computadora, cómo ingresar a ciertos softwares, por lo menos conocer lo que es un sistema operativo, ¿no es cierto? Y ustedes pueden hacer fácilmente un ejercicio práctico. Podemos observar que aquellas personas que no están familiarizadas con el manejo de una computadora difícilmente pueden acceder a una educación a distancia. Necesitamos también la capacidad de organización y planeación. Debemos ser organizados y planear, ¿no es cierto?, la educación a distancia, tomando muy en cuenta que estamos acortando espacios y tiempos, por lo que debemos hacer una planificación adecuada y una organización adecuada como estudiantes, así como también como docentes. La participación activa, necesaria, ¿no es cierto?, en foros y canales de comunicación. Debemos estar familiarizados con este tema de la participación en estos foros y canales. El autoaprendizaje es un requisito esencial, ¿no es cierto?, para esto de lo que viene a ser la educación en línea y educación a distancia en algunos casos. Entonces, la autoformación, la capacidad investigativa también está relacionada con esto del autoaprendizaje. La capacidad de síntesis y reflexión también es una característica y un requisito esencial
para la educación en línea y la educación a distancia. Bien, entonces ahí tenemos remarcado, ya hemos observado qué es la educación a distancia. Entonces, vamos a decir que es un enfoque educativo, ¿no es cierto?, donde el aprendizaje se realiza fuera del aula tradicional. Utiliza diversos medios y herramientas para conocer al estudiante, para conectar al estudiante y a los docentes. Entonces hay una conexión, ¿no es cierto?, dentro de lo que viene a ser el proceso educativo entre estudiante y docente, o docente y estudiante. Sus características, esto es muy importante, ¿cierto? Es la flexibilidad en el horario y el lugar de estudio. Puedo estudiar en el horario eh, que se me haga más conveniente, y el lugar no es necesario, digamos, como ahora estamos observando, la mayoría de los participantes pues no se encuentra, digamos, en un espacio áulico, ¿cierto? No estamos en una aula tradicional. Podemos estar fácilmente en nuestra camita echados, o podemos estar, qué sé yo, en el trabajo, o puedo estar, qué sé yo, de repente transitando, ¿no es cierto?, de mi trabajo hacia mi hogar, pero no estoy en un espacio de aula tradicional. Otra característica va a ser la variedad de materiales y recursos educativos. Entonces van a haber diferentes materiales de carácter educativo. Los materiales pueden ser desde audio, video, imagen, puede ser también un recurso interactivo, ¿ya? Los recursos pueden ser también diferentes, ¿cierto? Podemos tener recursos mediáticos, ¿cierto? Recursos interactivos. Bien, otra característica, tenemos la menor interacción presencial, ¿no es cierto? No hay una interacción real. Yo diría que es un aspecto positivo, pero en algunos casos aspecto negativo también. Muchas veces al estar dentro de la educación a distancia, ¿no es cierto? Nos olvidamos esto de la interacción. No vamos más allá, ¿no es cierto?, de simplemente compartir un determinado contenido teórico, compartir una vivencia, una experiencia, sino que nos encerramos, ¿no es cierto?, en compartir un contenido teórico. No hay una interacción, no hay una interacción real y presencial entre el estudiante y el docente. La comunicación, por lo general, es asincrónica o semi-asincrónica, ¿no es cierto? No es una comunicación fluida. Pero ahí tenemos los ejemplos, ¿no es cierto? El tema de la radioeducación, la educación por correspondencia, también como es parte de la educación a distancia, la teleeducación. En la actualidad tenemos más preponderancia a lo que viene a ser la radioeducación y la teleeducación. Y ahí tenemos ejemplos, ¿no es cierto? La actualidad sigue llevándose. Tenemos lo que es la televisión educativa plurinacional, ¿no es cierto? Tenemos lo que es también los procesos de formación a distancia de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Tenemos el Programa Nacional de Telesalud. También la Universidad Pública del Alto tiene sus programas educativos, el Canal 25 UPEA, TV UPEA, ¿cierto? En esto quisiera tal vez un poco también compartir, estimados ingenieros, puesto que la mayoría de nosotros ejercemos lo que es la docencia. Me imagino que en algunos casos también estamos trabajando en el ámbito de la gestión pública, es decir, que estamos trabajando de repente en algún espacio como funcionario público, servidor público, pues podemos también fácilmente acceder. Y si no, esto es libre también, ¿no? Quisiera compartir con ustedes el tema de la televisión educativa, está abierto, esto por ejemplo es de este viernes que ha pasado, entonces es libre, podemos fácilmente nosotros inscribirnos y participar. Ojo que en el tema de la televisión educativa plurinacional no es necesario ser servidor público, funcionario público. Podemos fácilmente inscribirnos con nuestro carnet de identidad y demás. Los requisitos también los vamos a ir observando más adelante. Podemos participar en este tipo de educación a distancia. Y son contenidos teóricos que son propios para la función pública, desde la ley 1178, responsabilidad por la función pública y demás aspectos. En estos casos estamos viendo gerencia por la comunicación municipal, elaboración de planes operativos anuales,
que puede ser de repente tal vez interesante para los que están escuchando esta unidad didáctica. La escuela de gestión pública, lamentablemente, son para funcionarios públicos, ¿no? Entonces tenemos que no ser funcionario público y participar también en los procesos educativos que también plantean por la modalidad de educación a distancia. Programa Nacional de Telesalud para el área de salud. Hay más programas de carácter de educación a distancia que están relacionados con la televisión y están relacionados con el manejo también de lo que es la educación a distancia por a través de Internet. Bien, si alguno de ustedes está interesado, ahí está el teléfono, pues el correo electrónico también. Podemos ingresar fácilmente a lo que es la televisión educativa plurinacional, que los horarios son flexibles, es un contenido, debemos observar, nos dan para observar y finalmente nos sometemos a un examen y pues nos certifican. Bien, hasta ahí podemos observar lo que es la educación a distancia. Bien, ahora vamos a ir al tema de la educación en línea. Bien, decíamos, ¿no? Que esta educación en línea a partir de la aparición del Internet. Entonces, vamos a decir que la educación en línea va a ser un subconjunto de la educación a distancia, que va a utilizar necesariamente el Internet como medio principal para la entrega de contenido, como medio principal para la interacción y la evaluación del aprendizaje. Necesariamente debemos estar online, es decir, debemos estar en línea a través del Internet. Bien, las características principales va a ser el mayor uso de la tecnología digital, es decir, esto a través de plataformas en línea. La comunicación va a ser sincrónica o asincrónica, ¿no es cierto? Puede ser una comunicación online, en línea, ¿cierto? O una comunicación que no va a ser en tiempo real, asincrónica. ¿Qué más? Esto es muy importante, pues está remarcado. Otra característica va a ser la posibilidad de interacción en tiempo real, ¿cierto? Vamos a interactuar en tiempo real. Vamos a fácilmente hablar como una especie de una llamada telefónica. Va a ser también en un tiempo diferido. Puedo fácilmente programar una respuesta o puedo incluso anticiparme a una pregunta respondiendo, ¿cierto? Entonces, una interacción en tiempo real o en tiempo diferido. La educación en línea también se caracteriza, ¿no es cierto?, por utilizar recursos interactivos y recursos multimedia. Bien, tenemos ejemplos como lo que son los cursos en línea, las famosas MOOCs, por ejemplo, lo que es Machine Open Online Course, ¿no es cierto? Estas son cursos masivos que están en línea y están a disposición para todo el mundo. Ustedes pueden ingresar a MOOCs y hay diferentes, ¿no es cierto?, cursos que pueden optar, llevar adelante esta educación en línea. Los webinars también, ¿no es cierto? Tenemos también diferentes tipos de webinars, es decir, cursos en línea que son también para diferentes áreas del conocimiento. Y ustedes pueden ver, la principal característica siempre va a ser que estemos en línea, el uso del Internet. Ya está, online education, ¿no? La educación en línea. Por una parte, lo que se requiere. Recursos mediáticos. Ahí tenemos periféricos de ingreso, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento, que son propios de la funcionalidad del Internet. Sumado a esto, tenemos un espacio, ¿no es cierto? Un contenido que es propuesto para fines educativos, para una formación para las diferentes áreas del conocimiento. Y ahí ustedes pueden ver en los pentágonos, tenemos, ¿no es cierto?, para el área de financiera, para el área de salud, para el área de tecnología, ¿cierto? Para diferentes áreas. Y precisamente esta educación en línea se caracteriza por eso, por el uso de materiales multimediáticos, por el uso de periféricos, y por el uso de un componente teórico y este componente o este contenido teórico, práctico en algunos casos también, está relacionado con un área del conocimiento. Entonces, la educación en línea. Ahora vayamos a la educación virtual,
que va más allá de la educación en línea. Esto ya es un poco más sofisticado. Entonces va a ser un tipo de educación a distancia que va a simular entornos educativos que son físicos. ¿Cómo lo va a simular? A través de tecnologías digitales. Va a crear una experiencia de aprendizaje inmersiva. Entonces, al realizar una simulación de carácter educativo en un entorno educativo por medio de las tecnologías digitales, vamos a hacer una experiencia de aprendizaje inmersiva. Ahí podemos ver ejemplos, miren, la educación virtual, ¿no es cierto? La realidad virtual aumentada por a través de lo que son estos visores VCR, ¿no es cierto? 360. Incluso ya está más sofisticado esto, no sé si han observado las últimas eh, informativos del avance de la ciencia y la tecnología, pues ya existen, ¿no es cierto? Estas gafas de realidad aumentada, ¿no es cierto? No solamente ya interactúan con lo que son tus sentidos, ya existen chalecos incluso que pueden ser sensitivos hacia lo que es la piel. Entonces, la realidad aumentada, la realidad virtual como recurso educativo, pues está dando pasos gigantes en la actualidad. Por eso es que hablamos de educación virtual. Ya estamos simulando espacios virtuales o estamos simulando espacios educativos, como es en el caso de esta siguiente imagen, donde el docente es un holograma y la explicación, pues, es a través también de hologramas y a través de recursos que son simulados en un espacio educativo. Ahí tenemos también el Virtualizer, que también es un prototipo que ya se está manejando, ¿no? En algunos espacios educativos para llevar adelante, ¿cierto? La simulación y el conocimiento incluso de espacios históricos o la simulación de ciertas actividades, ¿no? Entonces pueden observar que realmente el tema de, ya no estamos ya pues, solamente en educación a distancia, estamos yendo más allá con la educación en línea, la educación virtual, y me imagino que vamos a ir avanzando más con esto de la integración de lo que viene a ser los famosos chips biológicos, ¿no es cierto?, que están integrados a lo que viene a ser al cerebro. Entonces ya existen incluso casos en los cuales personas que se ven incapacitados por ciertas enfermedades de la inmovilización de sus miembros, tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, de interactuar a través de su cerebro por la conexión de estos electrodos al cerebro, pueden fácilmente interactuar y manejar las computadoras. Bien, entonces podemos ver que realmente, ¿no es cierto?, la realidad virtual como recurso educativo está ampliándose y nosotros no debemos también alejarnos de esta situación. Si bien los países desarrollados bien están llevando adelante estas experiencias, nos debemos conocerlos y estar preparados también para un futuro dentro de lo que viene a ser la educación virtual. Bien, en resumen, ahí tenemos la educación a distancia, va a ser en término general, que va a abarcar diversas formas de aprendizaje fuera del aula únicamente. La educación en línea ya pues va a ser un nivel más, va a ser un subconjunto ya, un subconjunto de la educación a distancia, que va a utilizar necesariamente el Internet como medio principal. Finalmente, la educación virtual, un tipo de educación a distancia, que va a simular, esa es la palabra esencial principal, la simulación del entorno educativo físico por el uso de las tecnologías digitales. Y aquí vamos a hablar de hologramas, de simulaciones 3D, vamos a hablar de simulaciones auditivas y demás. Bien, hasta acá, si tenemos alguna duda, de repente alguna experiencia, no sé si hemos participado en el multicine, por ejemplo, acá estaba observando que hay ya simulaciones de realidad virtual, a ver si podemos participar, es interesante. El nivel de las gafas VSR ha avanzado más. Estimados ingenieros, si tenemos alguna duda, alguna consulta para ir avanzando, si no. Seguimos, licenciado. Bien.
Continuemos entonces. Hemos hecho el resumen. Aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿no es cierto?, de la educación a distancia, la educación en línea, la educación virtual. Y podemos ver el medio principal, ¿no es cierto? En la educación a distancia, diversos medios, habíamos dicho, ¿no es cierto? Correo, radio, televisión, en algunos casos el Internet. Educación en línea, necesariamente el Internet. Educación virtual, necesariamente el Internet y espacios de simulación. La interacción a distancia, vamos a ver que va a ser asincrónica o semiasincrónica. En línea podemos tener sincrónica y asincrónica, ambos. En virtual va a ser siempre sincrónico. Los recursos, pues, variedad de materiales, ¿no es cierto? Radio, televisión y demás. En educación en línea van a ser recursos digitales necesariamente. Educación en virtual, recursos interactivos y multimedia mediáticos y espacios de simulación. El entorno de aprendizaje, muy importante, miren, fuera del aula tradicional. El entorno de aprendizaje de la educación en línea, en plataformas en línea, necesariamente en línea, con Internet. Educación virtual, necesariamente en entornos virtuales, tridimensionales, entornos de simulación académica y educativa. Ahí tenemos ejemplos, ¿no es cierto? Cursos por correspondencia en el caso de la educación a distancia, radio educativa, teleeducativa, en el caso de la educación en línea, cursos online, los MOOCs, los webinars y otros, ¿no? La educación virtual necesariamente en entornos de simulación. Podemos tener simuladores de vuelos que se utilizan, simuladores de laboratorios virtuales, simuladores de espacios históricos también tenemos, por ejemplo, en 3D. Entonces, todos estos son los ejemplos. Bien, ahora, ¿qué teorías de aprendizaje en su generalidad son aplicables al entorno virtual? Tenemos el conductismo. Y acá vamos a ver, ¿no es cierto?, que tenemos módulos de aprendizaje que son muy importantes como experiencia, como característica de lo que viene a ser el conductismo como teoría de aprendizaje utilizada para la educación a distancia. Bien. Bien, entonces, esto del conductismo, podemos decirlo también que como corriente educativa aplicable para la educación a distancia, ¿cierto? Y su aplicabilidad está relacionado porque en el trasfondo la educación a distancia, por lo general, ¿no es cierto? Tratamos, ¿no es cierto?, de responder a un estímulo con una respuesta, es decir, con un proceso educativo con una cierta ponderación de puntuación. El conductismo propuesto, ¿no es cierto?, por Watson, es una corriente antigua, Skinner también lo ha propuesto, ¿no es cierto?, en 1950, Watson ya por los 13 y 14, relaciona, ¿no es cierto?, que las ideas del aprendizaje se producen, ¿no es cierto?, a través de una asociación de estímulos y respuestas, es decir, una acción y una reflexión, un estímulo y una respuesta, una causa, un efecto. Entonces, los estudiantes eh, nos señalan, ¿no?, que los estudiantes van a adquirir nuevas conductas, nuevos conocimientos a través de la repetición y a través de un refuerzo, es decir, de una felicitación, de una estrellita, en el caso de la educación a distancia, qué sé yo, de unos aplausos por vía PowerPoint podría ser, qué sé yo, de una nota de felicitación, o puede ser también de algún modo reprimido por a través de un castigo. Puede ser la reducción de un puntaje, la publicación del estudiante que se encuentra, tal vez es antiético, pero lo estamos dando como ejemplo. Entonces, de esa forma, esta teoría del conductismo se adapta a la educación a distancia.
Y su aplicabilidad, nos decíamos, pues, por a través de los módulos del aprendizaje, van a responder esto a los módulos que están autoguiados dentro de la educación a distancia. Es decir, podemos plantear preguntas y estas pueden ser respondidas o no, y pueden ser de algún modo también retribuidas o en algunos casos castigados también, ¿no? Los sistemas de tutorías también, que es una de las características de lo que viene a ser el conductismo. Tenemos acá, ¿no? Estos sistemas de tutoría que por lo general están relacionados, ¿no es cierto?, con el proporcionar una retroalimentación inmediata sobre el desempeño, también una retroalimentación que puede reforzar las conductas deseadas. Bien, tenemos los juegos educativos, nos estamos adelantando. Los juegos educativos también utilizan, ¿no es cierto?, estos elementos del conductismo. Pueden ser referenciados por a través de puntos, pueden ser de algún modo también identificados por insignias o tablas de calificación. Esto con la finalidad, nuevamente, miren, causa-efecto, ¿no es cierto? Estímulo, respuesta. Con esto vamos a lograr motivar a los estudiantes a completar sus tareas o que aprendan nuevos conocimientos o nuevas habilidades. Entonces, acá fácilmente vemos los juegos educativos, que es también una característica de la educación a distancia, que está relacionada con la corriente educativa del conductismo. Y más adelante, con el tema de lo que es la educación online, te vamos a tener que el conductismo también está relacionado con esto de lo que es la gamificación, el aprendizaje a través de los juegos. Entonces, los elementos de juego, el llevar adelante nuevos puntos, el ganar nuevos niveles, el ganar insignias, el estar en ratings, como es el caso de Free Fire, ¿no es cierto? No sé si algunos de ustedes juegan, entonces hay niveles, hay rating, ¿no es cierto? Y esto motiva a que pues el usuario perfeccione, busque, investigue, averigüe cómo mejorar, ¿no es cierto?, un determinado nivel, cómo subir a un determinado rating. Y existen juegos de carácter educativo que también utiliza esto de lo que es el estímulo y la respuesta. Si ustedes observan, el trasfondo es ese. Hay un estímulo, ¿cuál va a ser el punto? La respuesta va a ser mejorar, en algunos casos a nivel. ¿Cómo puedo elevar mi rating? Entonces, hay una motivación entre lo que viene a ser la emoción y los procesos de lo que viene a ser el juego mismo. O sea, acá va a haber un resultado, va a haber un cambio de comportamiento, va a haber una resolución de problemas. Y esto está relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, entonces, elementos de la gamificación, ahí tenemos, ¿no es cierto?, las dinámicas, mecánicas y componentes. Las dinámicas van a ser las limitaciones, las emociones, la narración, las progresiones, las mecánicas, ¿no es cierto?, para llevar adelante el proceso de estimulación, retos, recompensas, feedback, la competición y los componentes que van a estar relacionados con el tema de los logros, la puntuación, el cambio de avatares, el cambio de ratings. Bien, otra teoría educativa que está relacionada con lo que es la educación a distancia es el cognitivismo. El cognitivismo está relacionado, ¿no es cierto?, ante todo, con el uso, ¿no es cierto?, de lo que son los procesos cognitivos para llevar adelante un proceso educativo. Y este va a estar relacionado, ¿no es cierto?, con lo que es los procesos y los estadios de lo que viene a ser el propio proceso de aprendizaje. Es decir, aquellos elementos que están relacionados con el tema de la atención, la memoria, el pensamiento, la resolución de problemas. Eh, Podemos señalar que el cognitivismo, ¿no es cierto?, ha sido desarrollado por Jean Piaget, David Ausubel, ¿cierto?, quienes han estudiado, se han centrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Jean Piaget,
ha observado los estadios del proceso de formación, ¿no es cierto? Cognitivo, desde lo que son, desde el nacimiento hasta, hasta ser adulto, ¿no es cierto? Y él habla, ¿no es cierto? Etapa de sensoriomotora, etapa preoperacional, la etapa de las operaciones formales, concretas, y así, ¿no? Eso es un tema que es largo para hablar, pero es así general lo que estamos hablando. Entonces, hablando del cognitivismo y su relación de la educación a distancia, va a estar relacionado, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos llevar adelante un proceso de aprendizaje que esté relacionado con la atención, que esté relacionado con esa capacidad de memorizar, que esté relacionado también con esa capacidad de llevar adelante un proceso cognitivo del pensamiento y esa capacidad de resolución de problemas, el resolver los problemas? Entonces, ahí tenemos lo que viene a ser los mapas mentales, diagramas, que son propios también de la educación a distancia y están relacionados, ¿no es cierto?, como una herramienta para ayudar a los estudiantes para organizar y visualizar la información compleja. Entonces, características de lo que viene a ser el cognitivismo: el uso de mapas mentales, ¿no es cierto?, el uso de diagramas, y características en la educación a distancia: el uso de mapas mentales y diagramas mentales también. La simulación, y aquí estaríamos hablando de lo que viene a ser la resolución de problemas, que es una característica del cognitivismo, y estaríamos hablando del tema de la simulación y juegos de rol. Y esto va a permitir, ¿no es cierto?, a los estudiantes, ante todo, perdón, ante todo, a aplicar sus conocimientos en contextos del mundo real. Tenemos la discusión en línea también, un elemento también que está relacionado con el juego de roles, y estas van a fomentar, ¿no es cierto?, el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y la comunicación a través del intercambio de ideas. Entonces, acá, elementos principales, miren, del cognitivismo, que es el pensamiento crítico y la comunicación a través del intercambio, es decir, relacionarnos entre personas por a través de la comunicación y por a través del intercambio y aceptación de las ideas. Entonces, una capacidad que está relacionada con la discusión en línea. Cuando nosotros entramos en una discusión en línea, cuando entramos en un foro, necesariamente tenemos que hacer, ¿qué?, el ejercicio de un pensamiento crítico, ¿no es cierto? Tener una reflexión sobre lo que estamos hablando en un determinado foro. El intercambio de ideas, esa capacidad también de aceptar una determinada idea y esa capacidad de retroalimentar y responder a una determinada idea. Entonces ahí tenemos que la discusión en línea también está relacionada con el cognitivismo, por a través del pensamiento crítico y la comunicación del intercambio de ideas. Y ahí tenemos el cognitivismo, ¿no es cierto? Los elementos: pensamiento crítico, la simulación de roles y la discusión de ideas. Fácilmente ahí podemos ver en la imagen la discusión en línea. En la educación superior podemos ver que en algunos casos hacemos la simulación de roles, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de derecho, podemos ver, ¿no es cierto?, que tenemos que simular ser un juez, un fiscal, en algunos casos el demandado o el demandante. En el caso de ingeniería, me imagino que debe ser igual, debemos hacer algunos casos de simulación, ¿no es cierto?, con relación al área del conocimiento. Constructivismo. Bien, acá vamos a hacer referencia, ¿no es cierto?, también a esta corriente educativa, ¿no es cierto?, que está defendida por los autores de Vygotsky, Brunner también, ¿cierto?, que habla del constructivismo y nos señala, ¿no?, que el proceso de enseñanza y aprendizaje se basa en la idea, ¿no es cierto?, de que el aprendizaje es un proceso activo, que el estudiante es quien construye, ¿no es cierto?, su propio conocimiento, que el estudiante construye su propia forma y ritmo de aprendizaje, y este estudiante construye este conocimiento a partir de sus experiencias e interacciones con el mundo. Bien, la aplicabilidad, podemos decir, ¿no es cierto?, del constructivismo en el
En la educación a distancia, pues podemos decir que está relacionada en primera instancia con lo que es el aprendizaje basado en problemas. Y el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Es decir, plantear o presentar al estudiante problemas o desafíos del mundo real, para que estos los resuelvan, ¿no es cierto? Para que estos estudiantes los resuelvan utilizando sus conocimientos previos y sus habilidades previas. Es un elemento esencial del constructivismo aplicable a la educación a distancia. Podemos ver fácilmente, planteamos, ¿no es cierto?, al estudiante un determinado escenario y este debe resolverlo de acuerdo al conocimiento previo que él tenga. Y acá vamos a ver que va a ir construyendo un conocimiento posterior. Proyectos colaborativos. Pues acá vamos a ver que este elemento esencial del constructivismo aplicable a la educación por distancia va a permitir a los estudiantes trabajar de manera conjunta para que ellos mismos logren el objetivo común y a la par desarrollen las habilidades de colaboración y comunicación. La elaboración de portafolios educativos, en este caso relacionado con el tema educativo, educación a distancia, portafolios digitales, y esto va a permitir, ¿no? Esta característica del constructivismo va a permitir que el estudiante pueda facilitar la recopilación y la reflexión sobre el aprendizaje propio. Y esto va a fomentar la metacognición, que es un elemento esencial para la construcción del conocimiento. De ahí tenemos el constructivismo, ¿cierto? Los elementos que decíamos, los proyectos colaborativos, los portafolios digitales. Ahí tenemos la imagen que está a su izquierda, los proyectos colaborativos en donde elaboramos, ¿no es cierto? Colaboramos en la resolución de un conflicto o en la resolución de un determinado eh, contenido teórico. Los portafolios digitales, podemos observar que están relacionados en la actualidad con diferentes periféricos de salida e ingreso y periféricos de almacenamiento, así como también, en este caso, almacenamiento online o en línea. Entonces, los portafolios digitales también están relacionados con la característica de interactuar y conectar, ¿no es cierto?, los conocimientos por a través de sus diferentes formas de uso. El conectivismo. Finalmente con esto iremos acabando, creo que ya son las 22 horas. Bien, este conectivismo, ¿no es cierto?, va a ser propuesto por Siemens en el año de 2004 y básicamente se va a basar en la idea de que el aprendizaje pues va a ser un proceso de creación de conexiones entre diferentes ideas, conceptos y personas. Entonces, podemos decir que el aprendizaje no solamente va a ser un elemento individual o particular, sino el conocimiento, pues, quieras o no, se va generando por a través de la interacción, por a través de la conectividad de diferentes ideas y conceptos, y esta conectividad necesariamente también va a ser, pues, propia o producto de la conexión de diferentes personas. Cada persona tiene una forma de pensar, un concepto, de repente, de acuerdo a la inclinación, de repente, tal vez a la tendencia filosófica, teórica, que tenga un diferente concepto. Asimismo, va a tener también una idea diferente a la de su mm, prójimo, podemos decir, si vale el término, o a la de su compañero, porque no existen ideas similares, parecidas de repente vamos a tener. Como personas podemos ver eso fácilmente y esta característica, ¿no es cierto?, va a hacer que el conocimiento, que la creación de nuevas ideas y nuevos conceptos sea más fructífera y más aceptable. Ahora, este conectivismo, su aplicabilidad en lo que es la educación a distancia, tenemos ahí, ¿no es cierto?, lo que viene a ser el tema de las redes sociales, ¿no es cierto? Esa capacidad de compartir, ¿no es cierto?, las ideas, los recursos, los conceptos, las teorías y demás, se están compartiendo. El trasfondo de compartir
el conocimiento, el compartir ideas y recursos, está dentro de las redes sociales. Al hacer uso nosotros de las redes sociales, llámese Twitter, Facebook, WhatsApp y demás, el trasfondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo, ¿qué? Recursos, estamos compartiendo, ¿qué? Formas de pensar. También hacemos el ejercicio de una discusión en línea. Bien, otra característica del conductismo y usado en la educación a distancia son las herramientas de curación de contenido. Entonces, nosotros no solo vamos a ver como relevante una determinada información, sino que vamos a ver que esta información provenga en primera instancia de un motor de búsqueda fiable. Y vamos a ver y vamos a procurar también que este conocimiento o contenido pues esté organizado y sea importante o relevante para la creación de un determinado contenido o para mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Las herramientas de curación de contenido van a ayudar a los estudiantes a encontrar y organizar la información relevante de las diversas fuentes existentes. Conectivismo también nos habla, ¿no es cierto? Un elemento esencial, el aprendizaje basado en juegos. Y esto va a hacer referencia al uso de los elementos de juego para motivar a los estudiantes a explorar diferentes temas y conectarse con otros jugadores. Entonces, nuevamente aquí vamos a ver, ¿no es cierto? El puente entre el juego, el proceso de enseñanza y aprendizaje, como una forma de motivar al estudiante a explorar diferentes temas y a conectarse con otros, en este caso no jugadores, con otros estudiantes también. Si hablamos netamente del aprendizaje basado en los juegos, podemos también hacer referencia al juego como tal. Bien, y ahí podemos observar, ¿no es cierto? El conectivismo, diferentes, ¿no es cierto? Redes sociales, ahí podemos ver Facebook, Fishphone, tenemos ChatNat, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos ahí WhatsApp, Elephant, ¿no es cierto? Diferentes redes sociales. Y la curación de contenidos, perdón, en esto de las redes sociales, ¿qué hemos dicho? El compartir que nuestras ideas, nuestras formas de pensar, el compartir nuestros recursos y un elemento esencial del conectivismo. Y acá en el tema de la curación de contenidos, ¿no es cierto? El ver la procedencia, ¿no? El compartir la información debe ser también relevante, debe ser en este caso, en algunos casos, eh, fiable. Al hablar de ser fiable, vamos a hacer referencia a motores de búsqueda. Y aquí tenemos diferentes motores de búsqueda. Y esta es la manera adecuada de hacer una curación de contenidos. Entre los mejores tenemos ahí, ¿no? En Flipboard, tenemos Buffer, Paper, ¿no es cierto? Que son motores de búsqueda que son fiables. Y el método de curación, ahí tenemos. Primero vamos a buscar, vamos a filtrar, vamos a analizar si este contenido es aceptable. Finalmente vamos a elaborar lo que tengamos que elaborar, en algunos casos puede ser algún ensayo, algún perfeccionamiento de conocimiento, y finalmente vamos a difundir. Esa es la manera adecuada de realizar una curación de contenidos. Y finalmente el aprendizaje por juegos que habíamos dicho, ¿no? Y es la gamificación. Bien, con eso estaríamos concluyendo. Quiero agradecer por su atención. Dentro de lo que es el soporte Moodle, tenemos una presentación. Les invito a que participemos, ingresemos y está incrustado esta participación, o perdón, esta presentación. Son como alrededor de 6 diapositivas. Ahí van a observar el tema de lo que es los aspectos históricos de la educación a distancia. Y al final hay un formulario. Eso también, por favor, llénenlo como participación. Con eso estaríamos acabando, estimados ingenieros. Muchas gracias por la atención. Si no existen dudas, eh, conmigo sería hasta la siguiente sesión.
Bien, en vista de que no tenemos dudas, estaríamos cerrando la sesión del día de hoy con esta unidad didáctica. Muchas gracias por su atención. Pues tengan un descanso muy reparador. Hasta la siguiente sesión. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego.